equipo para servirle a Dios. Bien, hermanos, hoy vamos a conversar sobre el reconcomio. Ese reconcomio que a veces nos es difícil de aceptar, pero creo que difícilmente alguien de nosotros pueda decir: no tengo reconcomio. Es difícil que alguien de nosotros pueda levantar la mano y decir: yo soy libre. Pero debemos nosotros de buscar, hermanos, debemos de buscar de nuestro Dios. Vamos a leer el versículo de Cantares 2:15. Nos dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Cuando leemos este versículo, a veces nos preguntamos: ¿y qué significa cierne? Porque nos dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Cierne es la acción de florecer, esa acción de dar un fruto, esa acción de que una planta pueda florecer. Entonces, nuestra vida es azotada por esas pequeñas cosas, por esas pequeñas zorras. Hemos visto aquí estudios donde nos hablan de la mentira y de varias zorritas, ¿no? Pero hoy en particular el Señor quiere hablarnos del reconcomio. Porque si bien nosotros estamos en los caminos del Señor y quizás digamos: yo no puedo odiar, también es cierto que muchos no podemos amar plenamente. Entonces es allí donde debemos nosotros revisarnos cuáles son esas zorras. Porque Dios quiere que nosotros seamos cristianos alegres. Nuestro Dios quiere que nosotros podamos reflejar la plenitud, la alegría, el gozo. Porque si somos hijos de Él, estamos llamados nosotros a poder reflejar la alegría. Y a veces nos preguntamos: ¿y por qué yo no puedo reflejarla? No la podemos reflejar por esas zorritas, esas cosas pequeñas que están allí. Muchas personas están sin gozo, sin alegría, y a veces le quieren echar la culpa y dicen: oye, si yo hubiese tenido otra esposa, si yo hubiese tenido otro esposo, si yo hubiese tenido otro padre, y yo, y tratamos de buscar estas cosas externas, cuando realmente el Señor nos manda a que revisemos nuestro corazón, a que nosotros veamos si en nuestro corazón somos capaces de poder dar esos frutos. Siempre o difícilmente alguien de nosotros no hayamos tenido alguna herida. Si no es reciente, quizás hace años, hace un mes, hace momentos, todos en algún momento podemos recordar esas heridas. Y lo vemos frecuentemente, inclusive en las iglesias, cuando nosotros vemos que se manifiesta a veces esas pequeñas cositas que nos molestan. Cuando alguien le dice: hoy te toca cantar, hoy te toca dar un mensaje, hoy te toca hacer tal cosa, no importa lo grande o lo pequeño que es. Cuando a veces eso a nosotros no nos da gozo, revisémonos, hagamos una pausa, porque son esas cosas tan pequeñas que se van transformando en un resentimiento. Y vamos a ir desglosando poco a poco el resentimiento. Pero en las iglesias esto se frecuenta, no solo en el mundo. Por eso nosotros tenemos que estar unidos como quiere nuestro Padre. Que seamos un equipo, así como lo tiene el eslogan de nuestra iglesia, unidos. Y debemos empezar nosotros en esas pequeñas cosas que nos alejen. Dios nos dice a nosotros y nos ha enseñado que nosotros debemos perdonar, y quien es el juez es Él, así como hemos visto cuando Él nos dice que la venganza es suya. Hay que tener cuidado con estas zorritas, porque aunque uno cree
o las toman muy a la ligera. A veces venimos a orar con rencor sin darnos cuenta, o con cositas, y si nuestro corazón no está limpio, es hora de preguntarnos, ¿será esto lo que no le llega un olor fragante a nuestro Dios? Debemos revisarnos, porque ¿qué clase de testimonio podemos dar nosotros con un corazón lleno de rencor? Con un corazón que, si no es de rencor, tampoco es que yo amo plenamente. ¿Qué testimonio podemos dar? Si nosotros estamos llamados a evangelizar, estamos llamados a llevar la palabra de Dios, entonces debemos revisarnos para que nosotros podamos crecer espiritualmente y no permitir que esta amargura, que este rencor nos bloquee a nosotros espiritualmente. Nosotros tenemos que ver más allá de los sufrimientos. Cuando alguien nos haga algo, debemos tratar inmediatamente de ir orando, iniciar el proceso. Quizás Dios nos libera inmediatamente o requiere un proceso, pero en manos nuestras está el hacerlo, porque el reconcomio se puede convertir poco a poco en algo tan contagioso y tan devastador para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestro propósito en esta tierra. Y si Dios nos llama a ser alegres, tenemos que asumir ese compromiso, porque Él nos dice en su palabra que Él nos provee, que Él nos da la fuerza cuando estamos decaídos. Entonces, ¿a qué le tememos? Le tememos a las cosas que están en el mundo, y nosotros sabemos que cuando estamos en los caminos de Dios, estamos llamados a alcanzar la estatura del varón perfecto. Estamos llamados a cada día poder mejorar. Cuando Dios nos limpia a nosotros, ¿cómo digo yo? Estoy limpio cuando yo logro a esa persona aceptarla como es. Cuando yo aprendo a no ser el juez. Cuando yo aprendo a no juzgar a esa persona. Simplemente pedirle al Espíritu Santo, porque no hay nadie más que nuestro Jesucristo que nos pueda hacer libre, pues que hay alguien más que nos puede libertar. No lo hay. Y no lo busquemos, porque no lo hay. Solo Jesús nos hace libre, pero nosotros estamos llamados a dar ese primer paso, porque si no, el reconcomio se va a convertir en un cautiverio, se va a convertir poco a poco en una atadura. Y creo que en esta iglesia nos han enseñado, estamos en el camino de ir liberándonos de cada atadura. Entonces, ¿para qué dejar esas cosas pequeñas allí? Cuando un hermano nuestro o una hermana nuestra, como el caso reciente que hemos visto, universitarios que se nos han graduado en la iglesia, hay que sentir ese beneplácito, como que nos graduamos primeramente nosotros mismos, segundo, uno de nuestros hijos, uno de nuestros hermanos. Pero cuando yo siento esa alegría, empiezo a decir, Señor, voy en el camino correcto. Pero cuando es lo contrario, siento alguna envidia o tampoco me da una alegría plena, hay que revisarnos y no dejemos que esas zorritas se nos vayan transformando en el corazón en una atadura más, porque Cristo nos llamó a ser libres. Busquemos de Él, busquemos de su camino. Estuve leyendo de un atleta que estuvo haciendo una carrera de obstáculos y pasó cantidad de obstáculos, uno más complicado que otro. Cuando ese atleta llegó a la meta, le preguntaron, wow, de todos estos obstáculos, ¿cuál cree usted que fue el que logró vencer? Dijo, el mayor obstáculo no lo vieron ustedes, fueron esas piedritas que se me fueron incrustadas en el zapato mientras yo podía caminar. Entonces hay que tener cuidado, porque a veces creemos que los obstáculos son esas grandes cosas que vemos visibles, así como ese atleta que nos imaginamos la montaña, ¿qué hizo? No, la piedrita, eso es lo que le molestó en todo el trayecto. Entonces nosotros estamos llamados a que, si traducimos lo que le sucedió a este atleta, pues a sacarnos las piedritas, a sacarnos esas zorras pequeñas, en especial el reconcomio, que si no es odiar, tampoco es el amar plenamente. ¿Cuántos matrimonios no fracasan en la vida
por cosas pequeñas. Porque esperamos cosas grandes, pero a veces se nos olvidan esos detalles de quizás agarrarle la mano, mandarle un mensajito al transcurso del día. Esas cosas pequeñas, hermano, transforman. Pero nosotros queremos siempre ver las cosas grandes. Si no le regalo, no sé, un carro o algo a mi esposa, no, con agarrarle la mano, o a veces de vez en cuando yo le mando algo a mi esposa y eso a ella le alegra muchísimo más que 1000 cosas. Entonces esas son las zorritas pequeñas que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuántos atletas pierden las competiciones por dar un paso falso? Un solo paso falso, pierden quizás trayectorias que llevan ellos. Hermanos, hoy es el día en que nosotros tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. Los barcos no se hunden por el agua que está a su alrededor. Cuando nosotros vemos un barco en un océano, si vemos la cantidad de agua, ese barco no se hunde. ¿Cuándo se hunde el barco? Cuando el agua empieza a entrar en ella. Esas son las zorritas que tenemos que ver, porque en medio de este océano que nos ha mandado el Señor a prepararnos para su encuentro, tengamos cuidado en tratar de no abrir ningún huequito para que no entre agua a nuestra barca, porque esos barcos se hunden es por el agua que entra y no por la cantidad que está afuera. Así son esas zorritas. Esas son las zorritas que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender a despegarnos del rencor, que es una emoción negativa que siempre aparece. El solo hecho que alguien, un hermano, una autoridad o alguien nos llame la atención y eso me incomode, aunque no lo refleje físicamente, no engañemos a esa autoridad, porque a lo mejor la pastora o el pastor no lo refleja, no lo ven en la cara nuestra, pero nosotros sabemos que nuestro Dios lo sabe todo. Entonces nosotros cuando pase eso, porque somos humanos, inmediatamente vamos a revisar, porque si ese barco que está en el océano vemos un huequito y lo vamos inmediatamente solucionando, podemos seguir avanzando, pero no importa, llega un momento que ese barco se va a hundir. ¿Qué ganamos nosotros? Ganamos algo cuando tenemos un reconcomio con alguien. O sea, hay algo positivo que esto pueda darnos a nosotros en nuestra vida. Pues no hay nada positivo. Quizás yo siento esa espinita con ese hermano, ese rencor. A quien queda preso somos nosotros. Quizás esa persona me hizo algo, ni está enterado, o para él le fue indiferente, pero nosotros quedamos encapsulados, quedamos encerrados, quedamos con esa zorrita allí que empieza a molestarnos. Y si es necesario yo dirigirme a esa persona, voy y le digo, aunque tenga que humillarme, no pasa nada, porque todos sabemos que Dios exalta al humilde. Yo me acerco y le digo, hermana, hermano, disculpa lo que yo hice. Recientemente en la oficina tuve un impasse con un compañero y sentí que realmente pues había actuado correctamente. Me dirigí hacia él a los 10 minutos y le dije, disculpa si no te lo comuniqué de buena manera. Me quedó viendo así, se paró y me abrazó, me dijo, disculpe usted, ingeniero, yo a usted lo quiero, y me abrazó. Y sabiendo que no era culpable, no pasa nada. Lo importante es que nosotros podamos tratar de tener nuestro corazón lo más limpio y lo más puro posible. Entonces nosotros no hacemos nada y no ganamos nada, todo lo contrario. Vamos a empezar a insertar raíces de amargura en nuestro corazón sin ningún sentido. Entonces es importante que nosotros avancemos y sepamos que el reconcomio, en vez de traerme esa felicidad, esa plenitud, ese gozo que Dios nos quiere dar, lo que nos puede traer es infidelidad y sufrimiento. Y pareciera como extraño, ¿no? Pero el sentimiento del reconcomio aparece como un sistema de protección para no sufrir. O sea, es como que lo primero que hace el corazón, levanta esa barrera para decir, epa, cuando es lo contrario, hermano. Dios nos llama a que perdonemos, a que nos liberemos. Pero si yo tengo algo con una hermana y no me quiero acercar a ella, eso es como un sistema de protección. No, mejor no me acerco, lo dejo hasta allí. Cuando yo debo limpiarme, acercarme, todo lo contrario. Pero esa es la naturaleza humana.
Cuando alguien me hace algo, yo me bloqueo, no le hablo más, no lo quiero ver, no quiero, y empieza como un bloqueo. Nosotros como hijos de Jesucristo, como esos hijos predilectos del Señor, estamos llamados a romper con ese patrón. Nosotros no podemos levantar ningún sistema de protección. Nosotros estamos llamados a evangelizar, estamos llamados a llevar su palabra. No importa lo que nos hagan. Fácil no es, pero yo desde que estoy en los caminos del Señor he ido aprendiendo, pues el Señor me ha ido también tratando con la inmunidad. ¿Sabe cuando alguien es inmune? Pasa en medio de una peste, pasa en medio de cantidad de cosas y uno sigue, a mí no me pasa nada. Así tenemos que llegar nosotros a decir, somos hijos de Dios, yo soy inmune, donde yo pase no va a pasar nada. Por eso nosotros debemos tener ese corazón limpio para poder llegar allí. Y a veces nos preguntamos, y los pecados empiezan por cosas muy grandes o muy visibles, quizás, pero seguramente muchísimos de los pecados empiezan por lo poco, por esas zorritas pequeñas, que poco a poco se van transformando en un pecado, se van transformando en una atadura. Entonces estamos llamados a revisar cada rincón de nuestra viña, cada rincón, y hacer lo que dice el Señor. Si nos toca poner la otra mejilla, pongamos, con tal de nosotros poder sentir la paz y el amor en nuestro corazón. Fijémonos en que este versículo que leímos, el Señor no es que nos da una elección, nos da una orden, que nos dice, cazad las zorras. O sea, no nos lo dejó a que, bueno, ver si te conviene o no te conviene, o más tarde o cuando quiera. Y cuando uno está cazando, que anda uno mosca, porque sabe que en lo que aparezca la presa hay que estar listo. Así somos nosotros, debemos estar constantemente monitoreándonos. De ser posible, conectarnos un radar en ese corazón y nos permita ver qué es lo que está sucediendo, para poder nosotros tener esa comunión plena con Dios. Como creyentes de nuestro Señor Jesucristo, tenemos entonces que llevar a la práctica su palabra. Pues que nosotros vamos solamente a venir los domingos y se acabó, ¿no? Nosotros estamos llamados como cristianos a cumplir su palabra. ¿Dónde? En nuestro trabajo, en nuestra vida, en cualquier lado que nosotros vayamos. Pues que nosotros somos cristianos de domingo a domingo nada más, 52 o 54 veces al año, y los otros 300 días, ¿qué pasa? Entonces nosotros tenemos que tratar de ir aprendiendo y aprender a pasar por alto muchas cosas. Cuando alguien nos haga algo, ponerlo en manos de Dios. Tenemos que aprender también a no olvidar esas cosas pequeñas, porque esas cosas pequeñas se convierten a veces en una gran raíz de amargura. Esas cositas pequeñas que vamos dejando van a echar raíces. Creo que los que han tenido oportunidad de sembrar ven cómo todos los días la gente revisa las viñas o los conucos, ¿no? Acá en Venezuela lo conocemos como los conucos. Van todos los días, que van viendo, para aquí hay un montecito, esto no me pertenece, y van cortando todos los días. Entonces no es un trabajo de hoy. Sí, yo soy libre, probablemente lo seamos ahorita, pero a los 3 minutos salimos, alguien nos tropieza y... Entonces, cuando Dios nos da una orden, es una orden. Nos dice cazarlo. Así como esas personas están pendientes de tener una buena cosecha, hagámoslo nosotros. Tenemos que hacerlo. Tenemos que lograr que esas cosas, no descuidarnos de ellas. Tenemos que aprender a tener una vida bella, a tener una vida productiva para el Señor. Y cuando yo quiero darle una belleza a alguien, o yo quiero ser productivo, es porque yo voy a traer un fruto a donde el Señor. Y para yo traer ese fruto, a veces queremos evangelizar y estamos llamados a hacerlo, pero ¿saben qué? Lo más hermoso es evangelizar uno con el testimonio personal. Cuando alguien vaya a llevar la palabra y digan, wow, sí, he sentido cambio en esa persona. Y si no te conoce, que la luz de Cristo brille en nuestro rostro.
porque estamos llamados a que su luz brille en nosotros. Entonces debemos nosotros a estar en vigilia permanente, a estar siempre pendientes. Así como lo dice Juan en la Biblia, estamos llamados a dar fruto, y no un frutico, sino fruto en abundancia. Y tenemos con qué, porque somos hijos de Él, porque estamos en su camino. Si lo buscamos a Él, vamos a poder nosotros dar esos frutos. Así mismo, como le decía David, Señor, examina mi corazón a ver si hay algo por allí de maldad. Debemos a veces hacer una pausa y decirle a Dios, examíname. Porque a veces nos creemos que somos perfectos, que no nos pasa nada. Hay que de vez en cuando sentarnos y decirle, de ser posible, tomar como costumbre decirle al Señor diariamente o en la medida que podamos, Señor, examina mi corazón. Porque Él nos llama a ser libres. No hay nadie, hermanos. Todo lo que está en este mundo, nada de eso nos va a hacer libres sino Él. El reconcomio lo podemos definir como un estado de ánimo que denota claramente recelo, rencor y sobre todo un fuerte deseo de venganza. ¿Por qué? Porque apenas me dicen algo, inmediatamente, aunque no lo refleje, nos podrán engañar todos en la iglesia, a nuestro Dios no le engaña a nadie. Él tiene el control de todo. Entonces nosotros tenemos que estar allí. ¿Y qué otros síntomas pudiera reflejarse en una persona para decir yo sufro o yo tengo reconcomio? Cuando a alguien le pasa algo y uno dice, bueno, no quería que te pasara, pero me dio un fresquito. Ese fresquito, eso es reconcomio. Ese fresquito es reconcomio. Cuando le digo a alguien, te perdono, pero no quiero verte en pintura. No quiero verte en pintura. Eso es reconcomio. El perdón está basado en el amor e involucra el soportar el error de otro. ¿O es que yo me creo más perfecto que un hermano o que el hermano? Que se pare aquí el que diga yo soy perfecto. Entonces cuando yo perdono, tengo que aprender a tener ese amor a Él. Eso no nos lo va a dar ni nuestra esposa, ni nuestro padre, ni ninguno, nadie aquí en esta tierra. ¿De quién es el único que podemos tomar nosotros ese amor? De nuestro Señor Jesucristo. El perdón incluye el hecho de olvidar. Para yo saber, es que ya yo he olvidado, o como se dice normalmente, pasa la página. Y cuando paso la página, y si algún día tengo que leer el libro, vuelvo a pasar mi página. Ahí yo habré perdonado plenamente a esa persona. Fácil no es, pero yo debo estar en un proceso constante. Y si tengo que orar un día, un mes, un año, o hasta que parta con el Señor, tengo que orar todo el tiempo para que el Señor me dé amor para yo poder perdonar a esa persona. Entonces, habrán procesos donde el Señor nos trate en un tiempo corto, habrá un ciclo más largo, quizás hasta que tengamos que partir con Él. Pero cuando lleguemos le decimos, Señor, cumplí tu palabra, te pedí que me dieras amor para esa persona. Entonces, no digamos que no. O sea, nosotros no podemos decir que no podemos perdonar, que no sabemos, es verdad. Muchos llegamos a esta iglesia y no sabíamos, lo sabíamos a media. Estamos aún aprendiendo y cada día nos llenamos más. Pero tenemos que estar en el proceso. Lo que no podemos hacer con estas zorritas es hacernos los locos. No, eso no es conmigo. No, sí es común. Y eso lo sabe uno, no lo puede saber más nadie. Eso lo sabe cada uno de nosotros. Mi esposa no puede saber, al menos que lo refleje yo físicamente. Pero mi corazón es una relación personal con nuestro Dios. Entonces debemos cuidar nosotros esas viñas. Veamos algunos sinónimos de reconcomio. Cuando yo tengo afán, cuando yo tengo angustia, cuando yo tengo una ansia por algo, cuando yo tengo una desconfianza, cuando tengo un deseo de algo porque sí, porque sí, porque sí, y si no es la voluntad de Dios, cuando tengo impaciencia. ¿Cuántos de nosotros sufrimos de la impaciencia?
Oramos hoy y todavía queremos no decir amén y que el Señor haga lo que acabamos de pedir. Sufrimos de la impaciencia. Y no nos detenemos a decir, Señor, ¿será que hay algo en ti que no te agrada? ¿Será que mis oraciones no son de tu total agrado? Y eso no le corresponde a Dios. Él nos da una orden y dice, cásala, búscala, revisa. Y para eso es las herramientas que Él nos ha dado. Para eso son las herramientas que en esta iglesia nos han enseñado. Para eso son los talleres y de discipulado que hemos tomado aquí, donde hemos visto tanta cantidad de mensajes de palabra de Dios llamándonos a la sanidad. Y cuando decimos en uno de los versículos que están en nuestra iglesia, en el logo de la iglesia, de que seamos sin mancha y sin arruga, no le corresponde al Señor venir a planchar, hermanos. A nosotros nos toca limpiarnos, a nosotros nos toca casar, a nosotros nos toca hacer ese trabajo. Siempre Él nos va a ayudar, pero el primer paso es nuestro. Si yo no doy el primer paso, Dios jamás se aleja, hermanos. Dios está aquí, está en un solo sitio. Somos nosotros que decidimos o acercarnos o alejarnos, pero Él siempre está allí. Y nosotros, cuando tenemos ese corazón cada vez más limpio, aprenderemos a escuchar más al Espíritu Santo. Permitiremos que Él pueda entrar y Él pueda transformarnos. Veamos algunos antónimos del reconcomio. Tenemos como antónimo la confianza y la tranquilidad. Estos son los antónimos. Cuando yo caso esas zorritas, cuando yo me libero del reconcomio, eso es lo que tiene que fluir en mí: confianza y tranquilidad. Yo, como hijo de Dios, y cada uno de nosotros estamos llamados a tener esa confianza y a tener esa tranquilidad. Y el reconcomio anda en el mundo suelto, hermano, porque todo el mundo quiere vengarse unos de otros. Entonces podemos decir que el reconcomio es un gusanito que se nos incrusta a nosotros en nuestro corazón. Muchos tenemos del comején y lo vamos dejando. Y muchos que venimos del pueblo hemos visto casas en abandono caerse por el comején. Nadie le hizo caso, déjalo tranquilo. Y apenas se viene abajo. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que cuidar nuestra viña. Ahora, nosotros nos preguntamos, y solo nosotros, ¿no? Tenemos ejemplos bíblicos. En Génesis podemos ver el caso de Caín y Abel. Nos dice en Génesis 4, 3, 8: pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué has decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando con todo, tú lo dominarás. Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Tengamos cuidado, hermano. A veces queremos, sin darnos cuenta, convertirnos en esos Caín. Nosotros estamos llamados, hermanos, a que si Dios bendice a un hermano, alegrémonos con él. Forma parte de nuestra alegría. Somos cuerpo de Cristo, y si somos cuerpo, todos debemos alegrarnos en la alegría de un hermano, y en momentos difíciles acompañarlo en solidaridad, en oración, en lo que esté a nuestro alcance, como un equipo. Vemos también en Hechos 7:9 lo que aconteció con José. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y los libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón
rey del Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y toda su casa. Fíjense, los hermanos de José lo vendieron por celo. Pero fíjate cómo Dios respaldó a José, ¿no? Entonces, ¿a qué le tememos? Que yo estoy en los caminos del Señor y Dios me está bendiciendo, no pasa nada, sigamos caminando. Y si no estoy bendecido, voy en el camino, Señor, voy a tu encuentro, límpiame, purifícame, porque cuando Dios nos llama es para bendecirnos. Pero de nosotros depende que podamos aceptar al Espíritu Santo en nosotros. De nosotros depende que podamos limpiar el corazón para que esa bendición pueda fluir en un tiempo récord. Pero eso depende de nosotros. Vemos en Filipenses 1:15-17 un versículo que el apóstol estaba en la cárcel y escribió este bello versículo, estando en la cárcel, qué increíble, preso en rejas, y aún la gente lo envidiaba. Es así, nosotros debemos dar testimonio, que no importa en qué circunstancia estemos, la gente diga: yo anhelo tener algo que tiene el hermano o que tiene la hermana. Este versículo de Filipenses 1:15-17 nos dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Entonces nosotros, hermanos, estamos llamados a no tener contienda en lo absoluto. Estamos llamados a trabajar en unidad. Y cuando el Señor nos llama a trabajar en unidad, empieza en nuestra casa, empieza en nuestra iglesia. Entonces, si yo no soy capaz de aceptar con sus virtudes y defectos, porque todos tenemos virtudes y defectos, a un hermano, entonces ¿cómo voy a ser capaz de evangelizar a alguien? ¿Cómo? Si al hermano que lo veo todos los domingos no siento amor por él, voy a sentir a alguien que a lo mejor por primera vez me toca verlo. Entonces tenemos que andar allí. Por eso que el reto más grande, creo yo, que tenemos nosotros como cristianos es tener paz, mantener paz y transmitir paz. No estamos llamados a ese gran reto, pese a las tribulaciones que tengamos que ver. Fíjense que Juan 17:21 nos dice: para que todos sean uno como tu Padre, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, fíjense qué bello este versículo, ¿no? Vamos a leerlo, dice: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Queremos salir a anunciar a Jesucristo afuera, pero estamos divididos en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro entorno más cercano. El Señor nos dice que estamos llamados para que el mundo pueda creer, tiene que vernos unidos en Cristo, tiene que vernos como ese cuerpo, porque si no, ¿qué vamos a salir a testificar? Un cuerpo amputado, un cuerpo sin mano, un cuerpo sin pie. O sea, ¿qué vamos a salir? Entonces, cada uno de nosotros está llamado, y Dios quiere que estemos unidos y en armonía. Nuestros sentimientos deben ser correctos por ser hijos de Dios, y tenemos que aprender a no presumir de nada. Lo que Dios nos da, gloria a Dios, dice. Lo mucho, lo poquito, lo que a Él le place, tenemos que aprender a darle gracias. Vemos también en Mateo 27, 15, 18, cuando Jesús es sentenciado a muerte. Dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiera, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les preguntó Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y viene el versículo 18, que dice: porque sabía que por envidia lo habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Fíjense lo impactante del versículo 18, que nos dice: porque sabía que por envidia lo habían entregado. Claro que era el plan de Dios, tiene que cumplirse, pero lo entregaron por envidia. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, quizás para no tener envidia del mundo? Pero es allí donde tenemos que aprender del amor y del perdón.
Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando fue sentenciado a muerte, fue a causa de la envidia. Entonces, nosotros estamos llamados a limpiar nuestro corazón de todo. Y tenemos que aprender a no tener, ni siquiera se nos ocurra, querer las bendiciones de Dios para presumir de ellas. Porque muchas veces queremos tener una bendición como para exhibírsela al mundo. Nuestras bendiciones son nuestras, son para compartirlas en su reino, más nunca para presumir, porque se nos va a transformar en vanagloria, y todos sabemos que la honra y la gloria es para Dios, desde lo más pequeño a lo más grande que nosotros tengamos. El hombre que confía en Dios tiene que ser similar, como dice Jeremías, a ese árbol que está donde, pegado a una cuenca, un río, con agua, que sea un árbol sólido. Así estamos nosotros llamados. Aquí. Nosotros no podemos y no debemos entristecer a Dios. La Biblia nos llama a nosotros y nos exhorta a cambiar. Y muchos queremos venir a los caminos del Señor con nuestras mismas costumbres, con mi misma manera de ser. Vengo a escuchar el domingo, alabo, me voy y vuelvo en 6 días, 7 días, regreso nuevamente. ¿Y dónde está nuestro compromiso con Dios para ser transformado? Porque cada uno de nosotros, no importa que tenga un día en los caminos del Señor o yo tenga 100 años, todos estamos en ese proceso, continuamente debemos estar allí. En Efesios 4:30-32 nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a nosotros en Cristo. Entonces, es importante. ¿Quieres que el Espíritu Santo esté siempre esa llama encendida en nosotros? Revisa tu corazón. Revisa tu viña. ¿Quieres que dé fruto? Tenemos que revisarlo. ¿Sabe? Cuando como cristianos vamos aprendiendo a hacer el perdón, a ejecutarlo de manera genuina, es un proceso que siempre vamos a estar allí, pero el perdón es el testimonio de un nuevo nacimiento espiritual. Muchos decimos: quiero ser bautizado, gloria a Dios, pero mi verdadero testimonio yo lo voy a dar cuando yo aprenda a perdonar, cuando yo aprenda a tener esa misericordia por mi hermano, así como el Señor tiene misericordia por nosotros. Porque definitivamente el odio y el resentimiento es una carga muy pesada para nosotros cargarla encima de nosotros cuando Jesucristo nos liberó. Dios desea que cuando le adoremos mediante la oración, levantemos manos santas, sin ira, sin contienda, para que esa oración mía pueda ser escuchada con gratitud y sea un olor fragante. Primera de Juan 3:14-15 nos dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Entonces, no es homicida el que agarre un arma y atenta contra la vida. Cuando usted no perdona, no inicias el proceso de perdonar, lo tienes guardado en ti, es duro, pero la palabra nos lo dice: somos homicidas. Y esa puerta de esa cárcel no se va a liberar hasta que yo no lo perdone, busque del Señor, y solo Él. No habrá más nadie que lo pueda hacer. Ahora, nosotros nos preguntamos: ¿cómo debemos perdonar? Es un proceso. Veamos, debemos perdonar para poder recibir perdón de Dios y el alivio que ofrece el perdón. Debemos perdonar
para poder recibir el perdón de Dios. Hermanos, aquí está escrito. A veces leemos y no le decimos al Espíritu Santo: Señor, te conmigo, dame entendimiento. ¿Qué nos dice Marcos 11:25 cuando leemos ese versículo? Nos dice: debemos perdonar para poder recibir el perdón de Dios y el alivio que ofrece el perdón. Cuando yo perdono, me libero. Por eso decimos que Jesucristo es el único que nos libera, pero a veces lo queremos leer literalmente, sin hacer ninguna acción. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Debemos perdonar tal como deseamos que Dios nos perdone. ¿Cómo quieres que Dios te perdone? ¿Por pedacitos? ¿O plenamente? ¿Queremos que Dios nos borre nuestros pecados de su página? ¿O no? Sí queremos, ¿verdad? Y nosotros a nuestro hermano. Y aquí está, nos lo dice: debemos perdonar tal como deseamos que Dios nos perdone. Lo pueden buscar luego en Mateo 6, 12, 14. Debemos perdonar muchas veces hasta perder la cuenta. En Mateo 18, 21, 22 nos lo dice. Y Jesucristo le dijo a Pedro: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7, es decir, de manera infinita. Porque uno dice: ¿hasta cuándo? Lo perdono y me lo vuelve a hacer y me lo vuelve a hacer. Libérate, ten paz, hasta que algún día el Señor pueda darnos ese gozo y me dé ese entendimiento de ver a esa persona con esos ojos y decir: Señor, lo acepto así, lo dejo en manos tuyas. Porque a veces queremos ser nosotros los que queremos transformar a las personas en vez de dejarle esa labor al Espíritu Santo. Si alguien peca contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si lo vuelve a hacer y de nuevo viene arrepentido a ti, perdónale. Pero recuérdale que Dios todo lo ve y a Él no lo puede engañar. Gloria a Dios. Eso está en Lucas 17, 14. Y nos dice: recuérdale que Dios todo lo ve y a Él no lo puede engañar. Entonces, quien estamos llamados a ser libres, no soy yo a decirle a una autoridad, a mi pastor: mire, ya lo perdoné, soy libre, y por dentro siento el remolino todavía. Eso es con nosotros, hermano, una relación personal con Dios. Debemos entonces perdonarnos unos a otros, así como Cristo también perdonó nuestros pecados. El perdón significa... ¿Qué significa el perdón? A veces lo tomamos tan ligero. El perdón significa renunciar al resentimiento contra alguien y al derecho de venganza, a desquitarse sin importar lo que él haya hecho. El perdón significa renunciar al resentimiento contra alguien y al derecho de venganza. Yo no puedo tomar venganza en mis manos. Nada, ni siquiera decir que agarre la esquina y le pase tal cosa, nada. Son jueces, el que es juez que se pare aquí para que nos venga a juzgar a nosotros. Solo el tribunal de Cristo en su presencia es el que nos va a juzgar a nosotros. Más nadie tiene ese derecho. ¿De quiénes somos nosotros? ¿O acaso yo me creo más perfecto que el hermano o que el hermano? ¿Quién? El único perfecto es Jesucristo. No hay más nadie, hermano. Entonces nosotros estamos llamados a llegar ahí. ¿Y qué es el rencor? El rencor es negarme a renunciar al resentimiento, al reconcomio pleno, para que podamos ver la plenitud de Dios reflejada en nuestra vida, porque Dios sí quiere que nosotros seamos alegres, sí quiere que nosotros seamos gozosos. Él nos llama a nosotros, somos nosotros que nos encarcelamos y a veces no queremos cederle el paso al Espíritu Santo. El reconcomio enferma nuestra alma, enferma nuestra mente, enferma nuestro cuerpo. Es como un cáncer, hermano, espiritual. Saca el reconcomio, saquémoslos y tengamos un corazón libre de toda envidia, de todo celo. Voy a invitarlos ahora, hermanos, a que escuchemos esta canción, Perdóname, para pedirle perdón al Señor las veces que le hemos faltado y las veces que hemos pecado contra Él.
Siento dolor por haberte fallado, siento dolor por caer en pecado. Ayúdame a amar la verdad y a borrar el engaño. Yo no soy digno de andar en tu senda, ni de arrojar la primera piedra. Haz que sea fuerte tu luz y en mí no hayan tinieblas. He pecado contra el cielo y contra ti, y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz en mí, yo quiero atesorar. Perdóname, 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 perdóname. Siento dolor, estoy muy compungido, es de verdad que estoy arrepentido. No puedo más ofenderte y sentirme vacío. Hoy doy un giro y cambio mi vida, tomo la cruz y hago nuevos mis días. Quiero llevar tu presencia, tu amor, tu justicia. He pecado contra el cielo y contra ti, y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz en mí, yo quiero atesorar. Perdóname, perdóname, perdóname. Sí, Señor, venimos a tu presencia, Padre, a pedirte perdón. Perdónanos, Padre, a cada uno de nosotros. Perdónanos, Padre, las veces que hemos pecado, Señor. Pero hoy venimos dispuestos, Señor, a revisarnos, Padre, a buscar, Señor, a ver tu rostro, Padre. Venimos hoy, como dice David, a examinar nuestro corazón, a ver qué hay adentro, Señor. Ayúdanos, Padre, y enséñanos
a cómo debemos nosotros perdonar. Enséñanos, Padre, a tener ese amor tuyo genuino, Señor. No somos dignos, Padre, de lanzar la primera piedra, pero sí queremos venir a ti, Señor, hoy, a pedirte perdón, Señor, y a entregarte cada uno de nosotros esas cosas pequeñas, esas zorritas, y quizás las no tan pequeñas también, Señor. Todo en manos tú, Señor. Enséñanos, Padre, a cómo purificar nuestro corazón. Enséñanos a cómo quieres tú que cada rincón de él esté, para poder, Señor, estar siempre a tu lado, Padre. Sí queremos recibir de tu perdón, Señor, pero para ello hemos visto en tu palabra que debemos también perdonar a nuestros hermanos las ofensas también, para que tú, Señor, puedas perdonarnos a nosotros. Te damos gracias, Padre. Te damos todo honor y toda gloria, Señor. Y prepáranos, Padre, para seguir cada día más llevando de tu amor genuino a cada rincón donde podamos ir, Señor. Te bendecimos, te alabamos, te damos gracias, Señor, y ayúdanos a sacar este reconcomio de nuestro corazón, y que en lugar de ello, Señor, florezcan. Que en el lugar de ello haya un jardín de amor, de paz, que haya un jardín de tolerancia, de cariño. Enséñanos, Padre, a estar, Señor, unidos como un equipo, en familia, con las esposas, con nuestro alrededor, en nuestra iglesia, Señor, como ese equipo, como ese cuerpo. No queremos, Padre, ser un cuerpo mutilado, queremos ser ese cuerpo perfecto que a ti te agrade, Señor. Ayúdanos, Padre, porque estamos dispuestos, Señor, a entregar todo en manos tuyas, Espíritu Santo. Sigue siendo tú ese discipulador nuestro. Te alabamos, te bendecimos y te damos todo honor y toda gloria. Que Dios los bendiga grandemente, hermano. Un equipo para servirle a Dios.